especiales para mí. Y bueno, yo voy a presentarles a otra persona que en realidad también es un amigo de mucho tiempo y que es de los ponentes más frecuentes en LACNOG. Y para mí, está haciendo un trabajo excelente. No sé si estarán viendo los reportes estos de IP versión 6 que comenzaron a llegar. Y bueno, entre muchos otros trabajos que él está haciendo en función de la comunidad, proveyendo estadísticas y estudios con mucha calidad. Entonces, esta vez nos trae un trabajo que se llama Reflexión sobre MOAS BGP en la región de LACNIC, que creo que es un tema que puede generar cierta polémica y muy interesante. Es primera vez que lo traemos acá al foro. Así que les pido un aplauso para Alejandro Acosta. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Jorge. Y bueno, Carlos, por la presentación anterior, porque me vas a facilitar un poquito mi presentación, porque de hecho tengo al menos una lámina que dice Route Views en ella. Entonces, bueno, vamos a hablar un tema que se llama MOAS. Como decía Jorge, es la primera vez que lo traemos a colación en el evento. Típicamente uno cuando comienza con estos temas, uno indica, bueno, ¿qué es un MOAS? De manera muy breve, es Multiple Origin Autonomous System. Ya vamos a entrar en detalle porque ciertamente como que no pareciera que dice mucho. Pero para hablar particularmente de MOAS, quiero hablar primero de dos conceptos de BGP, que estoy casi seguro que la inmensa mayoría aquí lo conoce, pero para ponernos a todos en contexto y ponernos en la misma página. El primer concepto, que es un ASPAF, todos lo conocen, básicamente es un atributo en el mundo de BGP. Un atributo, a mí me gusta a veces compararlo como con una etiqueta. Imagínense que yo le voy a decir algo a Carlos, a Jorge, a Jordi, a Ernesto, y le pongo también una etiqueta. Es como cuando uno va a mandar algo por un courier y se me ocurre decirle, bueno, esto es algo pesado, este lado de arriba, es algo frágil, le pongo una etiqueta, ¿no? En el mundo de BGP existen atributos mandatorios. ASPAF es un atributo obligado. En cada paquete update, que es uno de los 4 mensajes de BGP que existen, tiene que ir este atributo. ¿Y qué viene a ser? Es una lista ordenada de todos los AS por lo que pasa una ruta desde el origen hasta el destino. Muy interesante, es que va a depender de la perspectiva donde estemos, algo que ya Carlos mencionó ahorita en la presentación anterior, y por eso que ellos tienen diferentes colectores en diferentes partes del mundo, porque no todos los routers van a ver exactamente la misma fotografía de Internet. Probablemente desde Chile se ve de alguna manera, desde El Salvador de otra, desde Uruguay, etcétera, etcétera. Aquí hay un pequeño ejemplo, déjame ver si el láser sirve. Ok, qué bueno. Aquí hay un ASPAF, quizás alguno todavía diga, bueno, pero esa cantidad de números, básicamente cada número representa un sistema autónomo, ¿ok? Y me interesa indicar que el que está más a la derecha se conoce como el sistema autónomo de origen. Y bueno, los otros sistemas autónomos son por donde pasa para llegar a un destino. Algo muy sencillo, aquí lo explico un poquito más detallado, pero me detengo rápidamente. El que está más a la derecha es el sistema autónomo de origen. Hasta allí todos estamos claros. ¿Y qué es un sistema autónomo de origen? Algo muy sencillo. El SN, Autonomous System Number, de origen, en BGP se refiere al número de sistema autónomo que originó la ruta. Es decir, el sistema autónomo que, si el caballero trabaja en una universidad y tú tienes un prefijo, tienes un sistema autónomo, tú lo anuncias. ¿Quién lo va a aprender? Tus upstream providers, y así sucesivamente hasta que, bueno, el destino donde tú estés recibiendo la ruta completa. ¿Ok? Aquí hay un ejemplito más, aquí hay un prefijo, esto está tomado directamente de una tabla de enrutamiento, de una tabla BGP, es la manera correcta de decirlo, 2001, DD8, 2.8, 2.2.1. ¿Cuál es el sistema autónomo de origen? El que está más a la derecha, 11164. El upstream provider de él, a nivel de BGP, vendría a ser el 4637, después el 1221 y después el 4608. Pero me interesa que nos enfoquemos en este numerito, el ASN de origen. Hasta aquí todo está, bueno, Alejandro, me estás aburriendo porque eso ya yo lo sabía, vamos a dar un pasito más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es el MOAS? Que de eso trata la charla. El MOAS es el anuncio del mismo prefijo desde diferentes sistemas autónomos, ¿ok? De hecho, aquí se han parado personas, han hablado hasta de lo contrario. Desde tener el mismo sistema autónomo en varios sitios,
pero anuncian diferentes prefijos. En este caso, es el mismo prefijo desde diferentes sistemas autónomos. 2, 3, 4, los que vengan, ¿no? Algunas personas todavía digan, bueno, pero rompo internet, rompo mi prefijo, ¿la cosa seguirá funcionando? Vamos a hablar de todo eso brevemente. Esta es una lámina que, bueno, en internet, en la CNIC, la usamos harto, como dicen allá en el sur, la usamos muchísimo. A mí me gusta bastante porque explica muy bien cómo funciona internet, ¿no? La voy a pasar decentemente rápido. Cualquier cosita nota alguna pregunta y con mucho gusto la atajamos al final. ¿Cómo funciona internet? Aquí tengo, bueno, una cantidad de routers. Para este ejemplo, cada router representa un sistema autónomo. Tenemos el AS300, que está más a la derecha, y fíjense lo que pasa. Lo voy a pasar decentemente rápido. El sistema autónomo 300 anunció un prefijo, ¿ok? Y le agregó la etiqueta, el atributo obligado, que es el ASPAF, que en este caso es el AS300, lo aprendió el AS200 se lo anuncia a la AS100, el AS100 a su vez se lo anuncia a dos sistemas autónomos, al 500 y al 400. Por favor, vean cómo está creciendo el ASPAF, ¿ok? El que está más a la derecha es el AS de origen, el que está originando todo este señor que está ahí, ¿ok? Y lo aprende todo el mundo. Aquí lo bonito del concepto de MOAS es que esto está pasando desde varios sitios en internet, ¿no? Y con el AS de origen. Medio choca, pero es algo que existe y existe bastante y existe en nuestra región. Esto parece así como una pregunta de examen. ¿Quién originó el anuncio? Lo originó la AS300. ¿Quiénes son los vecinos o pares de la AS100? Vamos a recapitularlo solo para que estemos en la misma página. El AS100 es este. Tiene como vecino el 200, tiene como vecino el 500 y tiene como vecino el 400. ¿Okay? 200, 400 y 500. ¿Quiénes propagaron la ruta? Básicamente sería quién la aprende y que tenga pares a quien anunciárselos, ¿no? Él no tiene pares a quien anunciárselo, él tampoco. El AS500 y 600 no aparece aquí. ¿Okay? Todo esto tiene sentido. ¿Y quiénes aprendieron la ruta? Bueno, todos. Obviamente, desde el que la originó la tiene que saber y todos los que la aprenden por BGP. Ahora bien, sobre los datos de estudio. Para este estudio de BGP utilizamos, lastimosamente no usamos Potaroo, no usamos RouteView, pero usamos Potaroo. Potaroo es un sitio web muy famoso. Me gusta mucho usarlo a mí porque tenemos una imagen de cómo es la tabla BGP vista desde Asia, ¿no? Entonces, a mí en lo personal es una tabla que hemos venido utilizando muchísimo. En el GitHub de LACNIC tenemos hasta scripts en Python que son capaces de procesar estas tablas BGP, las suben a diccionarios en Python y se procesan afortunadamente muy bien. Y bueno, para que sepan, el estudio fue hecho con tabla IPv4 y IPv6 del 12 de septiembre del 2025, es decir, no hace tanto. ¿Cuánta cantidad de prefijos de IPv6 procesamos? Procesamos 235.000 prefijos en IPv6 y un poquito más de 1 millón de prefijos en el mundo de IPv4. Entonces, vamos con MOAs reales, lo que está pasando en Internet en este momento. Aquí tenemos un prefijo, ¿ok? 2001-468, 2.1F0C, 2.2./48. ¿Por qué es un MOA? Si muchos de ustedes lo habrán hecho, esto es un show IP BGP en el mundo de Cisco, de FRR, que se menciona ahorita, de Quagga. El output es bastante similar, obviamente de otros vendors pueden ser algo diferente, pero aquí me está diciendo que este prefijo tiene 4 maneras, que tiene 4 ISPAF diferentes, pero lo que me interesa que recalquemos, y por eso que nos estuvimos ahí, es el AS de origen. Este prefijo está siendo, para este ejemplo, está siendo anunciado por el 396955 y también en otro ISPAF aparece el AS de origen 11164. ¿Ok? El mismo prefijo desde 2 sistemas autónomos diferentes. Aquí tengo 3 perspectivas, la pasamos bravo. Obviamente este es otro tipo de output. Si uno le pregunta completo, utilizando un route view, show BGP IPv6, el prefijo, me aparece con esta SN de origen y me aparece con el otro.
Lo que me interesa aquí es que veamos el concepto, que creo que ya todos entendimos porque lo he dicho varias veces. Y el último ejemplo, que este lo atajé porque este es un ejemplo de la región nuestra, de la CNIC. Este es un prefijo de la CNIC, el cual está siendo anunciado desde diferentes sistemas autónomos. Ok, ¿por qué hay MOAs? En muy pocas palabras, se diría que por ingeniería de tráfico. Eso es en muy pocas palabras. Si queremos extendernos, señores, nos pudiésemos quedar aquí el resto de la tarde. Pero bueno, ingeniería de tráfico por detrás puede ser redundancia, resiliencia, seguridad, backup, migración de datos, Anycast, lo que queramos ponerle, pero en pocas palabras, digamos que es ingeniería de tráfico. Y bueno, probablemente alguno de ustedes lo está haciendo en este momento. Si alguno dice, bueno, pero Alejandro, pero en RPKI yo no tengo que indicarle a un prefijo cuál es el sistema autónomo que lo tiene que anunciar. Sí, y afortunadamente la gente que hizo RPKI pensó, no quiero usar un adjetivo que quizás no es bueno decirlo aquí en público, pero son muy buenos. Pues. Entonces, pensaron en casi todo. Y dijeron, voy a leer nada más en la primera parte, odio leer tanta lámina, dice, en el contexto de RPKI, Resource Public Key Infrastructure, es posible crear múltiples ROAs, Route Origin Authorization, para un mismo prefijo IP. Traduciéndolo, todos ustedes han creado ROAs, estoy seguro. ¿Qué pueden hacer ustedes? Si ustedes tienen un prefijo, le creo un ROA y le digo el sistema autónomo que lo puede anunciar. ¿Hay otro sistema autónomo que lo puede anunciar? Agarro y creo otro ROA, indicando el otro prefijo. Y listo. Eso funciona perfectamente. Los validadores de RPKI, de tablas de enrutamiento, los routers que hagan Route Origin Validation, lo van a aceptar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, bueno, por aquí estamos cubiertos afortunadamente. Los MOA, ¿son buenos o son malos? Nuestro amigo Cantinflas, ahí está el detalle, que no es ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y vamos a hablar ahorita un poquitico sobre las ventajas, las desventajas del tema de los MOAs, ¿ok? Ventajas y desventajas. Las ventajas, algunas ya las mencioné, redundancia y resiliencia, indiscutiblemente. Si yo tengo un prefijo anunciado de dos sistemas autónomos y de repente alguno falla, se cae el sistema autónomo, se cae la infraestructura, bueno, afortunadamente va a estar anunciado por otro, donde evidentemente va a tomar al menos el tráfico, ¿no? Estamos hablando de tráfico IP, ya después los servicios puede ser otra historia. Optimización de tráfico, en Anycasting esto es un concepto perfectamente válido. Yo puedo anunciar, ya lo he hecho tantas veces, el mismo prefijo de varios sistemas autónomos, también funcionaría, y el comportamiento de BGP como tal va a hacer que el tráfico sea tomado, dirigido, hacia obviamente el que esté más cercano, que básicamente por detrás es el concepto Anycast. En caso de que uno quiera hacer una migración y transición suave, bueno, utilizar este mecanismo también puede ser una solución interesante. Desventajas. La complejidad en troubleshooting. Yo cuando escribía estas palabras yo me decía, bueno, pero si a veces hace troubleshooting de un sistema autónomo con tráfico, imagínense si tengo 2 o 3, se me puede enredar muchísimo, ¿no? La situación. Entonces no es algo que pueda hacer tan fácilmente. La coordinación entre los ACNs. Obviamente, si uno tiene control de los 2 ACNs o 3 ACNs que anuncian el prefijo, estamos bien. Pero si son más, tengo yo que decirle a Santiago, mira, porfa, anuncia el prefijo, pero esta noche, pero ponle un prepend, pero ponle este community. La coordinación es más compleja, indiscutiblemente. No estoy diciendo que sea imposible, sino, obviamente, se le agrega más complejidad al tema. Y bueno, como último tengo, otra vez la palabra complejidad, que en el tema del monitoreo. Obviamente, si yo estoy monitoreando un servidor web que es anunciado desde un sistema autónomo, bueno, ¿a quién le estoy llegando yo? ¿Al que anuncia un ACN o el que anuncia al otro? Entonces, bueno, el tema de la complejidad de la monitorización se complejiza. No estoy diciendo que no se pueda, sino solamente que hay que agregarle un poco más de corazón a la hora de poder lograr monitorear los objetos que me interesen. Estas son algunas ventajas y desventajas, indiscutiblemente pueden haber más por detrás. Entonces, bueno, vamos a repasar algunas estadísticas. Y aquí voy a parar un segundito, porque cuando hicimos este tema de las estadísticas y este estudio, este fue un estudio que decidimos en la CNIC hacer en el 2024, le dijimos que lo íbamos a hacer este año, y bueno, cuando lo empezamos a hacer, uno decía, bueno, pero un MOAS desde la perspectiva de la CNIC, que es básicamente parte de las estadísticas que vamos a mostrar, ¿qué significa?
que el prefijo sea el ACNIC y el AES-PAF no me importa, o me importa el ASN de origen nada más. Y bueno, el tema de tomar la decisión de cómo lo queríamos monitorear no fue fácil, ¿no? Y bueno, a la final dijimos, cualquier aspecto del prefijo o el AES-PAF que toque el ACNIC debería importarnos, ¿ok? Entonces, bueno, esto es una parte de la complejidad. Más adelante les voy a mencionar otra que fue bastante dura. Bueno, rapidito, unas estadísticas de MOAs tradicionales. Ya van a ver por qué utilizo esa palabra, que son los MOAs que hemos visto hasta ahora. El mismo prefijo de varios sistemas autónomos. En IPv6, en la tabla global de BGP, conseguimos 909. En IPv6 y para IPv4 conseguimos 1958. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Cantidad de ACNs utilizados en MOAs para un mismo prefijo. El mismo valor para IPv4 y para IPv6, estuvo fácil. El valor de 3. Es decir, logramos conseguir el mismo prefijo que fue anunciado de 3 ACNs diferentes. ¿Qué más tenemos? AES que participan en mayor cantidad de MOAs. Ahí vemos, no voy a entrar en detalles de eso. En IPv4 ninguno es de la región, pero lo que voy a decir aquí es que, bueno, ahí vemos que la gente que hace MOAs, como que pareciera que le gusta hacer MOAs porque hay una gran cantidad de SPAF que están allí con esos sistemas autónomos participando. Si uno le mete la lupa, yo entré, obviamente, en la tabla entre 800.000 millones de veces a revisar las tablas y ver que los datos estuviesen bien, vamos a ver que muchos de ellos, en muchas situaciones, como decimos en mi país, se pagan y se han envuelto. En algunos casos son proveedores, en el otro hacen tránsito, pero muchas veces son ellos mismos que obviamente deben tener una infraestructura armada para que esto funcione bien. Hablando ya del ACNIC particularmente, para ir entrando ya en materia, ¿cuántos ASNs del ACNIC participan en MOAs? En el mundo de IPv4 conseguimos 158 y en el mundo de IPv6 61. Fíjense cómo está redactado. ¿Cuántos ASNs del ACNIC participan en MOAs? En cualquier parte del AES-PAF que hayamos conseguido un ASN del ACNIC. Ahora desde otra perspectiva. El otro fueron ASNs del ACNIC. Este es cuántos prefijos del ACNIC están en MOAs. En IPv6 conseguimos 85, en IPv4 22. ¿Ok? Recordemos que ese 85 vendría a ser de los casi 250.000 prefijos IPv6 que analizamos. 85 corresponden a la ACNIC haciendo MOAs. En IPv4 22 de un poquito más de 1 millón de prefijos que teníamos. ¿Qué prefijos del ACNIC donde al menos un AS sea del ACNIC? Aquí estamos hasta cerrándolo más. El prefijo es el ACNIC, revisamos todos los diferentes sistemas autónomos del AES-PAF y buscamos cuál es el ACNIC. En IPv6 conseguimos que 15, en IPv4 conseguimos que 8. Algo que ya podemos ir rescatando aquí, más adelante lo menciono, pero lo paro acá, es que vemos que hay como que mucho más uso de MOAs en el mundo de IPv6. Y al final les voy a mostrar una estadística que la revisé 400 veces y pareciera estar bien. Ok, otra más. Prefijos MOAs del ACNIC. El prefijo es del ACNIC y todos los sistemas autónomos que conseguimos también son del ACNIC. En IPv6 conseguimos 4, en IPv4 conseguimos 7. Ok, ASNs del ACNIC, que más se repiten MOAs, conseguimos este sistema autónomo, 264191, que aparece 6 veces, y el ASN del ACNIC más repetido en MOAs en IPv4 es el 61945, que aparece 14 veces. No estoy seguro si el administrador de alguno de esos AS se encuentra aquí. Ok, y aquí viene un tema interesantísimo. MOAs tradicionales. Si ustedes buscan los MOAs, estudios de MOAs en Internet, no es que estemos hablando de un concepto muy nuevo, pero hay muy poca documentación en Internet. Hay pocos estudios sobre MOAs en Internet. ¿Qué pasó hace un mes? Ya cuando teníamos este trabajito bastante avanzado. Me dije, bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo un prefijo, digamos, vamos al mundo IPv4, /20, anunciado desde mi sistema autónomo, y de repente Silvia anuncia un /22 del mismo /20 mío? ¿Es un MOA? ¿No es un MOA? ¿Qué pasaría? ¿Okay? Eso no lo llegué a ver en ninguno de los estudios que llegué a leer, no dudo que alguien más lo haya hecho.
Y yo lo llamé MOAS CIDR, ¿ok? Creo que es lo más correcto. Y bueno, aquí hay un ejemplo, aquí hay un barra, aquí hay un prefijo barra 32 con este AESPAF y vemos que hay un barra 40 que pertenece a esta barra 32 con otro AESPAF, una vez más con el AS de origen diferente. ¿Ok? Conseguimos, señores, si recordemos que la tabla BGP tiene 235.000 prefijos, más del 20% de la tabla es CIDR MOAS. A mí en lo personal me pareció una locura. Agarré cientos de prefijos, lo revisé y me dio este valor. Fue exactamente 51.535 de los 235.000 que tiene la tabla BGP de IPv6. ¿Qué más tenemos? Ya para ir medio cerrando. Otro tema que se me ocurrió, que la palabra puede ser subMOA. ¿Existen MOAs de MOAs? Y bueno, lo resumo para ir cerrando, sí existen MOAs de MOAs. ¿Qué es un MOAs de MOAs? Yo tengo un prefijo grande, digamos, conseguí un barra 26, que está anunciado por el 6461. Existe el barra 32, que obviamente pertenece a este barra 26, que está anunciado por el 6509. Y también existe un barra 40, que está anunciado por el 8111, que también vendría a estar dentro del barra 32 anterior. ¿Ok? Es una cosa... Bueno, y conseguí un ejemplo de 18 niveles de anuncios de esto. ¿Cuántos casos de MOAs de MOAs conseguimos en la tabla IPv6 particularmente? 180 casos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? En resumen, el uso de MOAs no es una técnica ni recomendada ni rechazada. Por favor, no es que mañana todos le van a pedir a su buen amigo que también administra enrutadores que anuncie el prefijo, ni mucho menos. No estoy diciendo ni que sea ni buena ni mala, solo que existe. En caso de usar MOAs, se recomienda tener gran experticia. Hay que conocer muy bien cómo funciona BGP. La práctica de MOAs en la región es una realidad. Vimos una gran cantidad de estadísticas. La necesidad de MOAs no es para todo el mundo, ¿ok? Y de hecho, aquí lo pongo, de hecho es para una minoría de las personas. Y bueno, yo para finalizar me preguntaba cuando veía estas estadísticas si estaremos ante una explosión de MOAs en el mundo de IPv6. Y bueno, sí, eso es todo lo que tengo por hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? Preguntas para Alejandro, por ahí está Iván Morales. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván Morales de PIT Guatemala. Alejandro, ¿será factible que una parte de esos MOAs podrán hacer errores de configuración? Sí, creo. Pero no sé el valor, ¿no? Pero sí, perfectamente puede ser. Te la compro. Pero asumiría que también error de configuración debe ser una minoría de los MOAs. Debe haber un margen de error chico, pero tampoco quiero usar ningún valor para no especular. Ok, o sea, que esos podríamos decir que son raw leaks que parecen MOAs. Bueno, es que sentarse, no sé si alguno de ustedes llegase a conocer a alguien que tenga esta práctica en lo personal, me gustaría hasta llamarlos, ver por qué lo hacen, qué han ganado, qué desventaja tienen, quizás hasta que se pare aquí alguien habiendo hecho esto en la vida real, en producción, con servicios verdaderos, pero... Bueno, pues te felicito, muy interesante la presentación y ojalá que abra la mente a que no es para todos y que si encuentran algo que les afecta, pues porque podría ser un error o alguien que está haciendo algo con sus IPs, pues que lo reporten o que le toman cartas en el asunto. Pero muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Bueno, tenemos a José Gregorio por acá y después tenemos a Julio. No es una pregunta, es un comentario. Muy buena la pregunta del compañero, va en esta misma línea el comentario. A veces yo creo que ocurren MOAs, yo también creo que deben haber una cantidad, no sé si alta o baja, de MOAs que de repente no se sabe que están ocurriendo. Y voy a dar un ejemplo que me pasó en un proveedor, con un ISP en Argentina.
Teníamos un proveedor principal que el tráfico salía pues, principal con una publicación, digamos, entre comillas, normal, el ASN de origen, el upstream propagaba sin ningún problema, y después colocamos un proveedor secundario, pero este proveedor secundario nos hacía BGP con un ASN privado, no quería hacer la BGP con el ASN normal del ISP, y evidentemente ese segundo proveedor le hacíamos prepend, y eliminaba el ASN privado, y en ese caso salía el mismo prefijo por los dos proveedores, pero con ASN distinto, uno con el ASN natural y otro con el ASN del otro proveedor que hacía BGP con ASN privado. O sea que estoy seguro que deben haber MOAs que a lo mejor no sabe, que el administrador de repente por alguna circunstancia o no sabe qué está ocurriendo o es inevitable que ocurra. A veces no es intencional. Solo ese comentario, gracias. Gracias, José, por el comentario. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena la presentación. Y justo alineado con lo que va a ellos, estaba pensando cuando presentabas los diferentes casos que hay, y no sé si se podría complementar el estudio que estás haciendo ahora en cruzar la información de los MOAs que existen con cuáles son los prefijos que tienen, por ejemplo, el configurado de RPKI para validar el origen, ¿no? Y que de esa forma quizás se pueda tener una idea o un precedente de cuáles son los anuncios que son validados, ¿no? Que estén anunciados y no sean errores por los que los originan. Eso. Gracias, Julio, y tu comentario es sumamente acertado, porque claro, muchísimas veces los MOAs pueden ser también un secuestro de red, pueden haber otras cosas por detrás. Está interesante hacer explícitamente cruzarlo con el estado de validez de un prefijo con RPKI. Me gusta. Dale. Gracias, Julio. Bueno, no tenemos más preguntas. Celsa. Hola, Ale, muy buena tu presentación. Quería preguntarte si tenías alguna teoría de por qué en IPv6 hay tantos MOAs, y también un comentario que me he topado con casos en proveedores de Internet que tienen diferentes sistemas autónomos, o que a veces estos proveedores adquieren otras organizaciones con su propio sistema autónomo, y que de pronto este puede ser un escenario en el cual se vea este tipo de situaciones. Vale, Celsa, ya la primera parte de la pregunta fue por qué había tantas MOAs en IPv6. Sí, bueno, intenté buscarlo y creo que me atrevo, sin que haya mucho margen de error, de que obviamente la ingeniería de tráfico que permite el espacio y direccionamiento en el mundo IPv6 es muy grande, ¿no? Entonces cualquier operador que reciba un /32 puede sin ningún problema subnetear /36, 40, 44, 48, por no utilizar los bits intermedios, ¿no? Que también se puede técnicamente. Pero bueno, es básicamente la ingeniería de tráfico que uno puede hacer con IPv6 es excesivamente más grande que en el mundo de IPv4. Y la segunda parte de la pregunta me perdí. Qué pena. No, te comentaba que hay casos en los que un solo ISP o proveedor de Internet tiene diferentes sistemas autónomos, o que de repente un ISP grande adquiere a otro ISP, entonces ahí hereda sistemas autónomos, y que de repente pudiera ser una de las causas en las que se ve tantos MOA. Creo que también es una opción muy válida. Obviamente un merge, una compra, algo por el estilo, tienen dos sistemas autónomos y solucionan con MOAs. Buenas. Bueno, como verán, Alejandro tiene mucho trabajo por hacer todavía. Así que muchas gracias por la presentación y bueno, un aplauso para Alejandro. Bueno, la próxima...